El otro caso es un pedido de condena muy importante de 40 años para una persona conocida como el hermano Tito, un pastor evangélico que habría abusado al menos de 7 niñas. Sí, ese es otro caso que se denunció hace varios años. Fue muy difícil la investigación al inicio porque él, cuando en el marco de la congregación se empiezan a develar los hechos de abuso, es decir, donde todas las niñas empiezan a hablar en simultáneo, se hace un acta donde se lo desvincula de la iglesia local y se lo manda a una sede en otro lugar, en otro país particularmente. Con lo cual, estratégicamente hubo que suspender, si se quiere, la investigación porque sabíamos que podíamos encontrar más de una víctima. En ese momento estaban denunciando 2 víctimas, pero sabíamos que había más. Y por la forma en que se había dado su salida de la congregación, sospechábamos algo que era real, que había todo un círculo que encubría no los abusos en cuanto a un conocimiento cuando estaban ocurriendo, sino que lo que hicieron fue tapar una vez que todo salió a la luz. Por eso se fue investigando puntualmente lo que estas 2 víctimas habían contado, hasta que en 2019 se lo logra encontrar a él. Se lo encuentra casualmente el día de las elecciones. Él había ingresado a la provincia de Misiones para votar y como tenía un pedido de captura vigente, las fuerzas locales de Misiones lo detectan y me ponen en conocimiento. A partir de ahí se pudo hacer un allanamiento donde se corroboró absolutamente todo lo que estaban exponiendo estas víctimas y eso fue también un motor que impulsó que otras víctimas puedan acercarse a Fiscalía a contar lo que les había ocurrido. ¿Cuántas denuncias tienen hoy día respecto de las víctimas? Hubo 7 casos de niñas que sufrieron, niñas en ese momento, muchas de hoy son mayores de edad, que sufrieron abusos sexuales por parte de esta persona. ¿Utilizaba la parte, digamos, teológica para amenazar a estas niñas? ¿Qué es lo que se sabe, digo, para poder concretar los abusos? Sí, claro, él primero que era una figura muy fuerte porque era el superior de la congregación en Santa Fe. Además, su hermano entiendo que es la cabeza de toda la congregación a nivel mundial y además las niñas de esta autoridad que él representaba y el respeto de por sí que le tenían, quedaban excluidas o quedarían excluidas de ciertas prácticas religiosas o ciertas actividades que se hacían en el marco de la congregación si ellas no accedían a lo que él les decía o si ellas hablaban. De hecho, el hablar, el poner estratégicamente, digo, para el abusador fue muy significativo esto, porque que ellas hablaran implicaba toda una puesta en marcha de un dispositivo que las iba a sacar de ese lugar y en realidad eran niñas religiosas que tenían como todo este deber de orar, de hacer las actividades. En este sentido, ¿qué rol tuvieron las familias de estas niñas que de alguna manera estuvieron acompañando todo este proceso, no? Bueno, para todas las familias en realidad fue una gran sorpresa, porque esto pasa lo que siempre pasa cuando un abuso sexual se da en un lugar de concurrencia masiva de niños y niñas. Supongamos una escuela, un club, una congregación. Cuando habla una niña, el resto de los padres también empiezan a poner las alertas y a repensar cómo eran sus propios hijos e hijas en los momentos en que tenían vinculación con esta persona, y realmente es una gran sorpresa. Son los elementos más agravantes para llegar a una pena pedida por ustedes de 40 años, que es una pena, la verdad, que muy abultada para lo que estamos acostumbrados nosotros. Y son 7 víctimas. Bien. Son 7 víctimas que además de ser niñas, de ser mujeres, que ya de por sí son pautas de vulnerabilidad, se encontraban en circunstancias de extrema vulnerabilidad porque eran niñas pobres que venían de ambientes muy pero muy humildes y que justamente se refugiaban en un contexto eclesiástico. ¿Y hay antecedentes de una condena así, doctora? ¿Hay antecedentes de una condena de 40 años por abuso? Hay un antecedente de una condena superior, que es la del violador serial de Rosario, que creo que lo condenaron a 48 años de prisión. ¿Qué edad tenían las niñas cuando sucedieron estos hechos?
Estaban todas, algunas en época de escolaridad primaria y otras en época de escolaridad secundaria, eran adolescentes. De todos modos eran niñas, porque niñas abocadas a la práctica religiosa. ¿Usted cree que él las amenazaba con tener que hacer ciertos rituales también, ¿no? Si contaban, por lo que se conoció más detalles de esta imputación. Sí, más que rituales, con castigos específicos que están vinculados a las prácticas religiosas. ¿Usted cree que se puede dar esta condena de 40 años o que tal vez se busque una condena menor, por ejemplo, una prisión perpetua, que es un poco menos? En realidad, prisión perpetua no le puede caber porque no está previsto por el Código. De los mínimos y máximos que se manejan, el tope lo pone el propio Código, que son 50 años. No obstante, al ser 7 víctimas de delitos muy graves, está cercano a los 100 años el tope máximo, con lo cual, bueno, el mínimo son 10. Yo no puedo pedir una pena menor porque me parece que... ¿En qué etapa está esto? ¿Cuándo se puede conocer la sentencia? No, se acaba de presentar la acusación esta semana, con lo cual ahora la Oficina de Gestión Judicial tiene que fijar una audiencia preliminar, que es donde se discute la acusación y los medios probatorios que van a ingresar al debate, y luego de eso se verá si se apela o no, y con posterioridad es que se fija la fecha de juicio.